quiero que podamos leer del verso 31 al 34 y luego vamos a volver al 31 con respecto a todo lo que Dios quiere hacer en esta noche con nuestras vidas, con cada uno de nosotros. Amén. Y sé claramente que para muchos no ha sido una semana fácil, ha sido una semana confrontativa. Y como dije, el último fin de semana de octubre, entramos en un proceso como casa y muchos están siendo procesados de muchas formas, de muchas maneras, y Dios los ha introducido en diversas pruebas para poder sacarlos aprobados. Amén, para poder sacarlos aprobados. Ahora, ¿por qué estamos pasando por todo esto? Justamente porque Dios nos está preparando y nos está formando para lo que viene. Y lo que ya se está manifestando en la casa. Estamos viendo un montón de gente nueva que está viniendo fin de semana tras fin de semana. Otros que son de la casa están como de vacaciones, vienen un sábado sí, otros no, pero usted no tome el ejemplo de ellos, usted sea un fiel servidor del Señor. Amén. Y Dios los recompensará en gran manera. Amén. Dios anhela y desea vernos todos los fines de semana, así como su apóstol o pastor. Amén. Muy bien. Vamos a leer la palabra del Señor reverentemente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la gloriosa palabra de Dios. Dijo también el Señor: Simón, Simón. ¿Sí? Y ahí puedes poner tu nombre en esta noche, porque Dios te va a hablar a vos. Amén. Así que ahí podés decir Blanca, Blanca, Suni, Suni, Marcela, Marcela. Amén. Dice así: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy hasta ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces que no me conoces. ¿Qué tal? Muy bien. Yo quiero que pase Marcelo y usted preste mucha atención en esta noche. ¿Qué es lo que le dice Jesús a Pedro? ¿Sí? En primer lugar, en el verso 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo. ¿Está acá todavía? ¿Quién te ha estado zarandeando en este tiempo? ¿Me está entendiendo? ¿Me sigue o no me sigue? ¿Quién te ha estado zarandeando en este tiempo? ¿Satanás? ¿Te guste o no te guste? Ahora, ¿y cómo te zarandeó? Como trigo. Ahora, a ver, vení Edgardo vos también. Uno de un lado y otro del otro toman. ¿Saben tomar las 4 puntas? Ah, bueno. Cuando yo era chico, no hace mucho tiempo atrás, esa risa estaba de más, ¿eh? Yo iba a la casa de mi abuela, a una gran ciudad que tenía más o menos 100 habitantes, esa era toda la ciudad, y ahí vivía mi abuelo y mi abuela de parte de mi mamá. Y como bien alemana, ¿sabe qué? Decía: la harina que viene suelta es una porquería, yo no quiero esa harina. Entonces, ellos como sembraban el trigo, juntaban el trigo, cortaban las espigas así como este trigo, y lo primero que se hacía era agarrarlo entre las manos y empezar a hacer esto. ¿Sí? O sea que la espiga del trigo tenía que ser totalmente desarmada, separada, los granos unos con otros, ¿sí?
¿qué hacía primero de todo? Agarraba esto, a ver, acá hay más. Esto que era lo más grande, lo sacaba, no era que se ponía una gran cantidad, el paño era un paño como un lienzo muy finito y que tenía agujeritos. Y agarraba todo esto y lo sacaba. Pero luego salía fuera al patio, ¿sí? Y agarraban entre dos y lo empezaban a tirar con cuidado para arriba. Tírenlo para arriba. Ahí está, vamos. Ahora, acá no saben tirar eso. Si lo agarrara mi abuela, le daba con la alpargata. Claro, ¿sabe qué? La de yute todavía. Sí, y la de yute, no era la de... Así, en pleno viento, aprovechaban el momento que había viento y lo sacudían así. A ver otra vez. Ahí se están poniendo más de acuerdo, ¿vio? Ahora, era un trabajo que se hacía entre dos, no lo podía hacer uno solo. O sea, tenía que haber un trabajo en equipo. Para hacer que todas las impurezas, lo que no servía para hacer la harina, sea quitado. Y es más, se lo revisaba, se caía todo el polvo, hasta que quedaba el grano de trigo. Bueno, acá quedó todavía un montón de cosas y poco trigo. Ahora, piensen esto, el primer proceso que pasa el trigo es el de las manos. Para ser separado, algo que estaba junto es separado, pero luego es elevado. Imagínense usted por un momento, si lo agarran entre dos y lo tiran y cae. Lo tiran y cae, lo tiran y cae. El proceso no es fácil, el proceso es doloroso. Y no solamente eso, que luego el trigo tiene que pasar por un molino de piedra a donde se lo pisa y se va sacando y se lo va revolviendo y se lo sigue pasando y se le sigue pasando hasta que queda bien, pero bien el polvo. Y así queda la harina, o sea que lleva un proceso. Amén. Gracias, hermano. No lo tiren más. Miren el lío que hicieron. Yo creo que ninguno de nosotros quisiéramos ser procesados como el trigo, porque el proceso no es fácil. Y aún ese trigo necesitaba ser totalmente destruido para luego convertirse en pan o convertirse en un alimento. Y no nos olvidemos que Jesús es el pan de vida. Y el trigo también debe caer, el grano de trigo debe caer a tierra y morir para producir más trigo. O sea, que no solamente es alimento, sino que es el grano en sí mismo, es un grano para producir vida. Aún muriendo produce vida, así como lo hizo Cristo. Ahora, muy bien, algo que tenemos que entender claramente, como dice la palabra aquí, dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearlos como trigo. Ahora Jesús no se puso a luchar o a batallar contra Satanás, diablo, y le dijo: vos no lo vas a tocar porque es mi hijo, es mi discípulo. No dijo eso. Tampoco oró, ¿sí?, reprendiendo al diablo para que el diablo se vaya y lo deje tranquilo a Simón. No oró para que Simón Pedro no pase la prueba que él debía pasar, que era más que imprescindible que pasara esa prueba. Amados, hay momentos que hay cosas o situaciones que cada uno de nosotros, nos guste o no nos guste, las tenemos que vivir, las tenemos que pasar, si realmente creemos que Dios nos llamó para cumplir un plan, un propósito en Él. Cada uno de nosotros vamos a ser tratados por Él, vamos a ser procesados por Él, así como lo fue Pedro, ¿sí? Ahora, el trato que iba a recibir Pedro no sería nada fácil, tenía que ver con su vida, tenía que ver con su carácter. Era necesario que fuera limpiado
del viejo hombre que todavía estaba en él. Había un viejo hombre que necesitaba ser totalmente cambiado al nuevo hombre. Y este es el proceso que Dios está haciendo en muchos, ¿sí?, sean varones o mujeres de la casa. Y lo está haciendo de distintas formas, de distintas maneras. Algunos dentro del ministerio, otros en su trabajo, en sus quehaceres, en la familia, en el matrimonio. Dios está tratando, Dios está o mejor dicho, ha permitido que Satanás los zarandee. ¿Por qué? Porque necesita sacar toda impureza, todo lo malo de cada uno de nosotros, para que lo bueno que está en nosotros comience a manifestarse por causa de nosotros mismos en primer lugar, pero también por causa de todas las almas nuevas que van a estar viniendo, y nosotros realmente siendo tratados, ¿sí?, tratados por Dios, nos estamos convirtiendo, amado, y yo estoy viendo personas que están siendo convertidas en personas diferentes. ¿Que les guste el trato? No, hoy miren, hoy, ¿sí?, desde que el Padre comenzó a poner este mensaje, empezaron a surgir muchas cosas y muchas confirmaciones de lo que voy a hablar en esta noche. Y hoy, cuando antes de comenzar la reunión, dos de los líderes, uno le pregunta a uno, ¿y cómo estás hoy? ¿Cómo fue tu día? Ay, la verdad que confrontado por todos lados. Llega otro de los líderes, lo mismo por ahí con algunas palabras distintas, pero lo mismo. Ay, ha sido un día con unas confrontaciones. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Quiere decir que nuestro Señor le permitió al diablo que te zarandee. Ahora, quiero decirte una cosa. El diablo no puede hacer nada que nuestro Padre no le permita. Nada, absolutamente nada. Y esto tenemos que tener la claridad y la seguridad. El diablo también, ¿sí?, también es un siervo de Dios. Está loco, apóstol. El diablo hace lo que Dios le manda hacer. Y no puede hacer nada contra nosotros que Dios no se lo permita. Así que no le tengas miedo al diablo, porque muchas veces hay muchas personas que le han tenido miedo al diablo. Ay, no, porque la bruja de la esquina, y porque me hicieron un trabajito, y porque me metieron al Gauchito Gil. ¿Sabe cuántos Gauchitos Gil me presentaron y me pusieron? Pero no una estampita, estatuas así grandotas, me las pusieron bañadas en sangre con... ¿Qué Gauchito Gil? Flor de Gil que se dedica a comprar esas cosas. Nosotros tenemos un Dios que es todopoderoso. Ni el Gauchito Gil ni San la Muerte tienen poder y autoridad sobre nuestra vida si nosotros no le creemos. Así que si estás pasando por una zaranda, que el enemigo te ha estado sacudiendo y hay cosas que no te gustaron, o más allá de eso, cosas que no has estado entendiendo en este tiempo o en estos días, es por causa de que Dios, antes de abrir tu entendimiento y darte el conocimiento, la revelación de lo que Dios quiere producir, primero necesita limpiarte y asegurarse de una cosa. Mire, dice, he aquí que Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo. Verso 32. Pero yo he rogado por ti. ¿Quién? Jesús. Rogaba por Simón Pedro. O sea, Jesús no lo dejó a Pedro en ningún momento. Jesús se intercede por nosotros a la diestra del Padre y jamás nos dejará solo. Jamás. Amados, yo quiero decirle en esta noche, aún a los que son nuevos, no cometas el error de decirle, ay Dios, ¿por qué me dejaste? ¿A dónde estás que no te veo? ¿Dónde estás que no te encuentro? ¿Por qué estoy pasando todo esto? Esto es el peor error que podemos cometer. Dios es omnisciente, es omnipresente y es omnipotente. Está siempre, en todo tiempo, en todo momento, en todo lugar, a toda hora. Dios siempre está a tu lado para acompañarte, aún en los momentos más difíciles o en la circunstancia más difícil que te toque vivir. La promesa del Padre es que nunca te dejará ni te desamparará. Siempre estará con nosotros.
Y esa es la certeza y la seguridad que debemos tener. ¿Para qué? Para que el enemigo no tome poder y autoridad en nuestra mente, en nuestros pensamientos, porque es a donde él viene a anidar. Él viene a anidar a nuestra mente, a nuestros pensamientos. ¿Para qué? Para desenfocarnos del verdadero propósito que él tiene. Por eso, cuando estamos bajo un espíritu religioso, estamos adormecidos, entretenidos, y no podemos ver la realidad de lo que Dios está haciendo y hacia donde Dios nos quiere llevar. Ahora, Jesús estaba orando, estaba intercediendo por Simón. O sea, Jesús está intercediendo. ¿Por quién? Por Nelson, por Vanessa, por Marco, por cada uno de nosotros. Él sigue intercediendo por cada uno de nosotros, aún en medio del problema o la dificultad que estás viviendo, o en medio de la zaranda que estás viviendo. Él está intercediendo. ¿Y qué es lo que está esperando Él, amados? ¿Sabe lo que está esperando de nosotros como iglesia de Jesucristo? Que nos levantemos como verdaderos intercesores, que los pongamos en la brecha. ¿Para qué? Para orar, para interceder por aquellos hermanos que están débiles en la fe, ¿sí? Y están siendo zarandeados, pero no entienden el trato que Dios quiere hacer con ellos, y entonces se desaniman, se desalientan, viene el desaliento, la depresión. Pero para eso necesitamos hombres y mujeres de Dios que se levanten en oración y en intercesión por esos hermanos, pero también por el ministerio, por las finanzas, por lo que estábamos levantando hoy. Amados, nosotros no pedimos, ¿sí? Limosna. Creemos en un Dios poderoso que es dueño de todo el oro y de toda la plata del mundo, pero también sabemos y entendemos que debemos pedirle. Pedid y os dará, ¿sí o no? Pedid y se os dará. Ahora, si no pedimos, no vamos a recibir ni jota. Entonces tenemos que orar, tenemos que clamar también por la finanza para que se liberen los recursos para el ministerio, para la fundación Manos a la Obra. Tenemos que orar y interceder por la ciudad, por los que están en eminencia, el intendente, ¿sí? Y cada uno de los concejales que están en la ciudad. Debemos orar por ellos, por los empresarios, por la gente que mueve toda la economía de la ciudad. Debemos orar por ellos. No, pero son adúlteros, son fornicarios, sea lo que sea, hermano. Nosotros oramos para que el bienestar venga sobre la ciudad y que cada uno de nosotros disfrutemos de los bienes y las riquezas que aún los impíos, que aún los impíos pasan a nosotros por medio. ¿Cómo haría usted? ¿Cómo viviría usted si solamente trabajara con los cristianos evangélicos que van al ministerio apostólico Una Puerta al Cielo? Yo trabajo solamente para ellos, porque esos sí son 3 veces santos. ¿Podría vivir? No, amados. Los impíos también están para brindarnos los recursos que nosotros necesitamos para vivir conforme a la voluntad y al propósito que Dios tiene para con nosotros. Fíjese si la familia Rocholt diría, no, solamente los que van al ministerio apostólico Una Puerta al Cielo. Se mueren de hambre, hermanos, ya tenemos todos muebles que nos hicieron. Necesitan seguir vendiendo. Y así cada uno de nosotros. Pepe le vende yerba solamente a los que van al ministerio. Tiene más empleados que el ministerio. Es así, hermanos, tenemos que entender, o sea, abrir nuestra mente. Cuando abrimos nuestra mente, abrimos el panorama, ¿sí? Cuando nuestro Señor le dijo a Abraham, ¿sí? No seas escaso, mira, porque hasta donde alcances a ver será tu territorio. Yo hubiese pedido unos prismáticos de los más grandes habido y por haber en ese momento, no había. Pero hubiese buscado la forma de, de subirme a donde sea para tratar de mirar lo más lejos posible. Y no porque sea angurriento. El entender los tiempos, el entender los momentos es lo que te abre a las oportunidades. A veces perdemos las oportunidades y decimos, ¿pero qué pasó? ¿Qué no? Y la viste, la percibiste, pero la dejaste pasar de lado. Dios no quiere eso. Dios quiere que seamos entendidos en los tiempos y en lo que Él quiere hacer con nosotros. Ahora, pero yo he rogado por ti, ¿sí? O sea, ¿y qué? ¿Qué es lo que oró por Simón? Para que su fe no falte. Amados, debemos orar
para que la fe no falte en este tiempo. ¿Hola? Debemos orar, pero con un orar realmente de sentir. Señor, oramos y clamamos a ti para que la fe no falte en ninguno de mis hermanos que son parte de la gran familia y aún de los que se van a sumar en este tiempo. ¿Por qué es necesario orar para que la fe no falte? ¿Por qué? En primer lugar, porque hay un permiso de Dios, hay un permiso del Hijo que seamos zarandeados para ser formados, para poder ser tratados y luego enviados a lo que Él quiere producir con nosotros. Pero también necesitamos orar que la fe no falte, amados, por nada del mundo, porque el tiempo que viene va a ser un tiempo difícil para muchas personas y en especial manera para las personas que no tienen a Cristo. Pero las personas que tienen a Cristo y son fieles a Él van a ver la mano poderosa de Dios obrando y manifestándose. ¿Por qué? Porque Jesús mismo va a estar intercediendo por nosotros para que la fe no falte, no falle en nosotros, no caigamos de la fe, sino que al contrario, que aún en medio de la circunstancia que estemos viviendo, seamos activados y renovados en fe y comencemos a declarar y a profetizar lo por venir. Hola, lo por venir, porque lo que ya pasó, pero lo por venir lo manejamos nosotros por medio de la oración de fe, por medio del poder y la autoridad que Dios nos ha delegado a cada uno de nosotros por medio de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Por eso la palabra dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Pero cuando somos ejercitados, quiero que entienda esto, cuando somos ejercitados en fe, por medio del proceso de la zaranda, porque no hay mejor forma de ser procesados en fe y llevados a un nuevo nivel que cuando pasamos por la zaranda. Porque muchos cuando tienen que pasar por la zaranda se desaniman, se desalientan, se van de la congregación, acá no pasa nada, está todo frío, esto, lo otro, y no me entienden, no me comprenden. Amado, no esperes que la gente te comprenda, no esperes que el pastor te comprenda. Busca la comprensión del Dios Todopoderoso, busca que Él te guíe, que Él te redireccione a lo que Él quiere producir con tu vida. No dejes ser engañado ni confundido por el enemigo en medio de las luchas, las pruebas y las dificultades. Al contrario, en medio de las dificultades o los procesos o la zaranda que estamos pasando, es el momento de limpiarnos del polvo, de sacarnos toda la impureza o toda la cáscara como tenía el trigo, para que lo que es genuino, lo que es verdadero, lo que produce fruto quede, pero lo que no produce fruto sea tirado a la basura. Hola, ¿me va siguiendo? Seguimos adelante un poquito más. Ahora, quiero decirte nuevamente, Jesús no lo dejó solo a Simón y tampoco te dejará solo a ti. ¿Cuál es una de las formas de sentirnos solos? Es cuando nuestra mente y nuestros pensamientos solamente están en el pasado, en lo que viví, en lo que me pasó, y esto, y lo otro, y lo otro. En el pasado está el archienemigo de Dios, Satanás diablo, para hacerte sentir culpable, para hacerte sentir lo peor. Por eso no quiere que por ningún medio puedas mirar el presente y el futuro que Dios tiene preparado para tu vida. ¿Estás pasando por la zaranda? ¿Dios te está limpiando? Entonces quiere decir que estás en el mejor tiempo y en el mejor momento para caer a tierra y morir, para que a través de la muerte produzcas nueva vida, para que des nuevos frutos, para que te conviertas en alimento, porque solamente cuando mueres te convertirás en alimento. Una persona enferma, una persona lastimada, una persona dañada no puede producir fruto, produce fruto a medias.
Pero una persona que ha sido procesada y sabe que el único que lo sacó de la situación que estaba viviendo es el Dios Todopoderoso, dará testimonio que realmente Dios vive, que Dios es real y que es el Dios que lo liberó de la situación en la que estaba, aún de la muerte, de la dificultad, del problema, de lo que sea. Dios tiene el poder para cambiar todas las cosas si te atreves a creer en Él. Amén. Aleluya. Ahora, a ver. Ahora, una cosa más, antes de pasar al otro temita. Dios no está buscando solamente gente de oración, Dios está levantando gente de intercesión. Dios está llamando guerreros espirituales. Guerreros que lo enfrenten al diablo, no que le tengan miedo, que lo enfrenten al diablo. Que tengan la certeza y la seguridad que el diablo ya fue vencido en la cruz del Calvario. La última alabanza, el último tema de adoración, Él ya venció la muerte. El tema es, ¿lo creemos? ¿Que Él venció la muerte? Porque si Él venció la muerte, ¿qué miedo le tenemos a la muerte? ¿O por qué le tenemos miedo a la muerte? Amados, cada uno de nosotros, si estamos en Cristo, estamos más vivos que nunca. Tenemos eternidad con Él. Podremos vivir en este mundo 60, 70, 80, 90, 100 años, pero hay una eternidad asegurada por Él. Entonces yo no le tengo miedo a la muerte porque sé que voy a cumplir lo que tengo que cumplir en este tiempo, en este mundo, pero luego pasaré a vivir un mundo mejor y a estar disfrutando en la eternidad con Él. Entonces no le tengo miedo a la muerte. Anoche le contaba a Rafael, justamente esta semana me dijeron, ¿para qué está haciendo todo esto? Yo no lo hago para mí, ni para decir, el pastor Creder hizo esto. No, amados. Esto se está logrando, en primer lugar, porque es un sueño de Dios que puso en nuestro corazón, pero también se está logrando porque cada uno de nosotros aportamos nuestro grano de arena. Acá nadie se lleva más mérito que uno que otro. No, es para Él. Es para que muchas personas lo conozcan a Él. Ahora, seguimos adelante. ¿Habrá guerreros en esta noche? Aleluya. Yo sé que hay guerreros. Y Dios los está despertando y los está activando. Y en esta noche hay un despertar y una activación. Y no solamente eso. Dios me dijo que en medio de todo esto va a traer milagros sobre muchos de ustedes. Hoy me dijo eso. Y como dije la semana pasada o la anterior, los milagros no es el motivo de buscar a Dios. Yo busco a Dios y Dios se encarga, ¿sí?, de hacer milagros y de ir mucho más allá de que un pequeño milagro. Él es el Todopoderoso. Mire, ahora, verso 32. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y mira lo que dice luego, punto y coma. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Qué le dijo a Simón Pedro? Una vez vuelto de esta zaranda, de este trato, de este desierto que estás pasando, ¿qué le dijo? Ve y confírmale a tus hermanos. Lo que te estaba diciendo hoy, lo mismo que le dijo a Simón, una vez que pases por todo este proceso, una vez que pases por la zaranda, una vez que quedes livianito, te voy a dar tanto poder y tanta autoridad para que puedas hablar de mí y nadie pueda negar que yo estoy en ti. ¿Lo crees? Dale un fuerte aplauso al Rey en esta noche. Aleluya. Ahora, vamos a seguir con este texto, pero quiero llevarte al libro de los Hechos,
capítulo 2, verso 14 al 42. Yo les leo rápidamente. ¿Sí? Simón pasando por la zaranda, pero luego que sale de la zaranda, ¿qué es lo que dice la palabra? Ve y confírmale a todos tus hermanos. Y mire lo que hizo Simón. Hechos capítulo 2, verso 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie, con los 11 alzó la voz y les habló, diciendo: varones judíos y a todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, gloria a Dios, y vuestros jóvenes verán visiones, aleluya, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y daré prodigios arriba en los cielos y señales abajo en la tierra, prodigios, milagros, maravillas. Eso es lo que Dios está haciendo cada uno de los fines de semana, y hay una activación en el mundo espiritual por medio de su espíritu. Por eso estamos viendo lo que estamos viendo semana tras semana. Aleluya. Dice luego: y daré prodigios arriba en los cielos y señales abajo en la tierra, y sangre y el fuego y vapor de humo, y el sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Gloria a Dios, salvación de Jehová sobre la ciudad de Oberá y sobre todo el territorio asignado. Varones israelita, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. ¿Sí? Anticipado conocimiento de Dios. O sea, que Dios el Padre sabía bien todo lo que le iba a acontecer a su Hijo. Amén. Dice: conocimiento de Dios. Prendisteis y matasteis por mano de inicuos y crucificándole. Verso 24. El cual Dios... Escuche bien el verso 24 y luego lo voy a traer a memoria. El cual Dios levantó, suelto los dolores de muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no será conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejará mi alma en el Hades, ni permitiréis que sus santos vean corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca de David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que desde su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Antes Jesús resucitó, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, he derramado esto que vosotros veis y oís, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice
dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrados de tus pies. Aleluya. Y sepa pues ciertamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro le dijo: arrepentíos y bautícense en cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecado y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sé salvo de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Aleluya, dele otro fuerte aplauso al Rey en esta noche. Aleluya. Amados, el que fue zarandeado, el que fue procesado, cuando salió de ese proceso, sabiendo y entendiendo que había alguien que estaba cuidándolo, que estaba intercediendo por él para que su fe no falle. Amado, ese mismo Pedro fue levantado, y así te levantará Dios en este tiempo. Te levantará porque Él no te ha dejado solo. Él te está tratando, Él te está formando a su imagen y a su semejanza para que realmente te conviertas en un rey y en un sacerdote del Dios Todopoderoso, que te conviertas en un hacedor de milagros, maravillas y prodigios, que te conviertas en su nombre, en un canal de salvación para aquellos que no conocen a Jesucristo en este tiempo, por causa del testimonio, por causa de la palabra, puedan conocer a Jesucristo a través de tu vida. Esto es lo que Dios está produciendo en este tiempo. Amados, si creemos, vamos a ser totalmente cambiados y transformados por el poder de Dios. Yo creo en esto. Yo creo fielmente que Dios nos está procesando para cumplir un propósito. Dios no te está pasando por la zaranda o permitiendo que el diablo te pase por la zaranda para que seas un bueno para nada. No, Dios quiere hacer de ti alguien productivo. Hola, amén. Ahora, ¿dio testimonio o no dio testimonio Simón? Cuando volvió, predicó la palabra, habló del propósito por el cual el Hijo había venido, habló y dio testimonio de lo que David había profetizado que iba a ser el Hijo de Dios. Pero esa palabra tomó tanto poder y autoridad en él que en ese día comenzó un gran avivamiento a través de Simón Pedro. Tú puedes ser el canal de bendición para un gran avivamiento en esta ciudad o en el territorio que Dios nos ha asignado. El tema es creerle a Dios y decirle: Señor, si estoy pasando por esto, quiero entender por qué estoy pasando por esto. Quiero ser sabio y entendido en los tiempos, en las razones. Señor, mostrame, revelame, dame el entendimiento, pero no permitas que nada me haga bajar los brazos. Al contrario, Señor, sigue orando, sigue intercediendo para que mi fe no falte. Hola, ¿te ha faltado la fe? Bueno, es tiempo de pedirle al Señor que aumente la fe, que haga que la fe crezca y se desarrolle más y más en tu vida. Gloria a Dios. Ahora, verso 30, volvemos a Lucas. Lucas 33, verso 33. Él, Jesús, le dijo, Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Recién le mostraba al Pedro predicador, al Pedro lleno de la gracia de Dios, pero ahora los quiero hacer volver atrás para que podamos entendernos muchas veces nosotros mismos.
Pedro le dice, Señor, estoy dispuesto a ir a la cárcel y hasta morir por vos. Dígame si no se movió por un impulso. Era atropellado, hasta atolondrado, diría yo. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así? No, contra la pared y caes de espalda. ¿Cuántas veces hemos pasado por lo mismo que pasó este Simón? Voy a ir a la cárcel. Si tengo que morir, voy a morir por vos. No tenía idea de lo que le estaba diciendo. No estaba entendiendo nada de lo que nuestro Señor les estaba hablando, lo que les estaba enseñando. Todavía no les había sido revelado, amados, a Pedro. Por eso dice, ¿a qué se estaba enfrentando nuestro Señor? Nuestro Señor se estaba enfrentando al espíritu de la muerte, pero también Simón se estaba enfrentando de esa forma al decir que yo iría hasta la muerte, se estaría enfrentando al mismo espíritu de la muerte. Y amados, en el proceso de la zaranda vamos a tener que pasar y enfrentarnos al espíritu de la muerte para poder vencer a la muerte, para que la vida de Cristo Jesús se manifieste en nosotros y a través de nosotros. Hola. ¿Es fácil confrontarse al espíritu de muerte? No, hasta que no lo vivís, hasta que no lo pasás, podés actuar de la misma forma que Simón. Y quizás yo lo hice. Pero cuando me tuve que confrontar al espíritu de la muerte durante 3 días, amados, durante 3 días luchando, confrontando al espíritu de la muerte, la verdad que la pasé muy mal, pero mal de verdad. Me encerraba ahí en Malvinas y lloraba y confrontaba al espíritu de muerte, y el espíritu de muerte me quería vencer de todas las formas sabidas y por haber, por causa de la muerte de un hermano. ¿Sí? Nuestra hermana Arminda hoy no está, pero por causa de su esposo. En ese momento yo lo quería tanto a ese hombre, tanto que para mí era como un hermano mayor. Y como dije muchas veces, mis hijos le decían tío a él, siendo que a sus propios tíos nunca le dijeron tío, pero a él le decían tío. Yo le tenía tanto afecto a Fernando Janque que cuando murió sorpresivamente, encima un día que iba a venir a almorzar con nosotros, antes de venir a almorzar con nosotros, tuvo el accidente con el tractor. Pero en esos días después, el enemigo, el diablo, me empezó a confrontar y a decirme que no valía la pena, que largara todo, que me volviera a vivir a General Rodríguez, que me diera por vencido. Y venía con todo y hermanos 3 noches prácticamente sin dormir. Pero hasta que llegó el momento que Dios me mostró dónde estaba Fernando, y eso me activó de tal forma en fe. Dios me mostró a Fernando Janque que él no murió por el accidente, él fue arrebatado antes de que el tractor cayera del barranco, él fue arrebatado en el aire, Dios se lo llevó y Dios me lo mostró en un campo hermosísimo, que los campos estaban maduros, campos de trigo maduro, y el trigo, amados, a medida que crece según la altura, muchas veces tiene que ver con la capacidad de grano que tiene. Cuanto más alto, normalmente, por lo menos en el sur de la provincia de Buenos Aires y en La Pampa, cuando más alto es porque la espiga se hace más alta, más grande, se desarrolla más. Cuando el trigo es pequeño, es un fracaso la cosecha, todos empiezan a decir este año no pasa nada. Pero cuando el trigo llega a la cintura de un hombre, es la cosecha segura, 50, 60 bolsas de hectárea, de bolsas por hectárea. Es una cosecha buenísima. Y yo lo veía en un campo correr y disfrutar. Y decía, yo ya estoy con él, descansá porque has vencido. Hermanos, ese día yo salí de abajo de la oficina donde estaba y subí y le decía a ella, y estaba lleno de alegría y de gozo porque había vencido el espíritu de la muerte. Y muchas veces la tuve que confrontar a la muerte en persona, directamente, que venían endemoniadas y el espíritu de muerte me quería confrontar y decirle, muerte, vos no tenés poder, no tenés autoridad, te vas. Y se iba de las personas automáticamente. Dios me dio un poder y una autoridad para echar fuera ese espíritu. Pero para eso tenemos que pasar. Entonces, cuando vos pasás por esos procesos, es para que deas buenos frutos. Dios te procesa para que te conviertas en un instrumento de honra en sus manos.
Pero Pedro no estaba entendiendo eso. Nuestro Señor Jesucristo le estaba hablando de una muerte literal, que Él tenía que ir a la muerte. Ahora Él no estaba entendiendo para nada eso. No estaba entendiendo para nada. Mire lo que dice el verso de capítulo 22, verso 35 en adelante voy a leer. Dice, y a ellos dijo, cuando os envíes, sin bolsa, sin alforja, sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron nada. Y le dijo, pues ahora, el que tiene bolsa, espera. No. Desde el 39 en adelante. Dice, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, le dijo, orad, que no entréis en tentación. ¿Qué es lo que le dijo? Orad para que no entréis en tentación. Ahora bien, el verso 41. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodilla oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Verso 43. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. ¿A quién? Vimos primero que Jesús oraba e intercedía delante de Dios Padre para que la fe de Simón no falte o no falle, como usted lo quiera llamar. Pero acá vemos que cuando Jesús, el Hijo de Dios, tiene que enfrentar a la misma muerte y le dice que si es posible pasa esta copa de mí, ¿qué es lo que hace el Padre? Le dice, bueno, fuiste buen hijo, ya bajaste a la tierra, dejaste el trono, caminaste, hiciste milagros, maravillas y prodigios, así que ¿sabe qué? Vamos a evitarlo de la cruz. ¿Dios le dijo eso? ¿Qué hizo el Padre? Mandó un ángel para que esté con él, para que orara con él, para que sea fortalecido en el espíritu. Amados, no solamente el Padre puso a su Hijo a la diestra para que interceda por nosotros, sino que hay ángeles que fueron asignados para cada uno de nosotros que también nos cuidan y oran y interceden por nosotros. Él es un Padre bueno. Dios no lo dejó solo a Jesús en el momento de la angustia o en el momento de mayor desesperación. No lo dejó solo. Siempre estuvo a su lado. Siempre lo cuidó. Y dice, y estando en agonía, oraba con más intensamente. ¿Cómo estaba Jesús? En agonía. Pero por causa de que el ángel vino y lo fortaleció, oraba con más fuerza que antes. Oraba con más fuerza, con más autoridad. ¿Te sientes desanimado? ¿Te sientes desalentado? Clama a mí y yo te responderé. Y Él te enviará todo su ejército para que esté a tu lado. Pero no te sacará de la zaranda, no te sacará del proceso. Estará a tu lado para que pases el proceso y ya salgas aprobado, para que puedas dar los frutos que Él espera de ti. ¿Me está entendiendo? Dios quiere sacar lo bueno de cada uno de nosotros. Pero para sacar lo bueno, primero tiene que sacar lo malo. La cáscara, el polvo, el viejo hombre, lo que no sirve. No se puede hacer la harina, ¿sí?, con toda la cáscara y con la espiga.
se estropea la harina. Dios te está limpiando. Dice luego, verso 45, y cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. ¿Qué pasó con aquel que dijo, aun si vas a ir a la muerte, yo también voy a ir? El tema es que mientras el Señor se estaba confrontando con el espíritu de muerte, ese mismo espíritu de muerte vino sobre los discípulos y los cargó de sueño y los cargó de tristeza, podríamos decir desánimo, desaliento, depresión. No tengo ganas, no voy a orar. ¿Para qué orar? ¿Para qué leer la Biblia? ¿Para qué voy a ir a la iglesia? Espíritu de muerte espiritual. Jesús estaba enfrentando a la misma muerte, pero Simón estaba enfrentando una muerte espiritual. Y la muerte espiritual es peor que la muerte natural, amados. Porque si morimos sin Cristo, sin haber alcanzado la salvación, nos vamos al infierno. ¿Sigue estando aquí? Ahora mira, dice, y le dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. ¿Por qué? Porque cuando viene el espíritu de muerte, Tabel, ¿sí?, como lo quieras llamar, el espíritu de estupor, el espíritu de Tabel, bueno para nada, el espíritu de estupor que trae adormecimiento, desánimo, tristeza en cada uno de nosotros. ¿Para qué viene? Viene para traer muerte espiritual en cada uno de nosotros, para desenfocarnos del verdadero propósito que Dios tiene. O sea, a esto se estaba enfrentando Simón, y a esto muchas veces nos enfrentamos. ¿Cuándo? Cuando dejamos de orar, cuando dejamos de fortalecernos en Él, cuando decimos, Jehová es mi pastor, como decía hoy nuestro hermano Nelson. Estamos entendiendo que en verdad Él es Jehová nuestro pastor y que nada nos faltará. Ahora, nada nos faltará ¿de qué? ¿De las riquezas, de los bienes de este mundo? No. Tiene que ver que nada nos va a faltar, ¿sí? Nada nos va a faltar para que podamos cumplir el propósito que Dios tiene con nosotros. Esa es la promesa de Dios. Porque muchos toman el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará, así que me tiene que suplir de la ropa, el calzado. Es parte. Pero lo que en verdad, si estás en Él, si caminás en Él, Él no te va a hacer faltar nada para que vos puedas cumplir el propósito que Dios tiene con tu vida. Y cuando tú cumples el propósito que Dios tiene con tu vida, no te dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura. La palabra no cambia. Lo que cambia es la manera de ver y entender las cosas y pedirle que Él nos revele y nos dé el entendimiento para caminar conforme a su voluntad. Porque si no decimos Jehová es mi pastor, a Él me tiene que dar. Y Él me tiene que dar, y Él me tiene que dar. ¿O acaso Él no sabe las necesidades que tú tienes? Y Él suplirá cada una de las cosas que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Cuándo? Cuando caminamos en Él. Cuando somos obedientes. Cuando vivimos como verdaderos hijos de Dios, entonces Dios sí realmente tiene un compromiso con nosotros. Pero nosotros también debemos comprometernos con Él y hacer su voluntad. Ahora, seguimos. Ahora, aleluya. Vemos a un Pedro que estaba dormido cuando el Señor, ¿qué le pidió? Que orara por él. Que no deje que la tentación viniera a él, sino que orara por él. Pedro estaba dormido. No dejes que el sueño avance. No dejes que el sueño te venza. No dejes que el sueño te desenfoque. Mateo, ¿sí?
26, capítulo 26 al 36, Mateo 26, verso 36 en adelante. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Tomando a Pedro. ¿A quién tomó? A Pedro. En el otro relato, ¿a quién tomó en primer lugar? A Pedro. Lo toma como ejemplo, lo toma como primicia. Amado, en varios relatos dice: y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. O sea, que Jesús, su maestro, le expresa con claridad lo que él estaba sintiendo en su ser interior. Es lo mismo que si yo le dijera hoy: la verdad, amados, estoy hecho percha, estoy hecho pedazo, no tengo nada de nada, siento que me estoy muriendo. Y todos ustedes se van a dormir y lo dejan ahí y me dejan ahí. Ahorita. En cierta forma pasó eso. ¿No prestaron atención? ¿No entendieron lo que él estaba diciendo? Que se estaba muriendo, que estaba angustiado, que estaba desesperado. O sea, porque lo que estaba viviendo en ese momento, lo estaba viviendo, ¿sí?, como hijo de Dios, pero lo estaba viviendo en su propia carne, amados. Nosotros somos hijos de Dios, comprados y lavados por la sangre de Cristo. Pero mientras estemos aquí, si te pinchan, ¿te duele o no? Dice: quedaos aquí y velaos conmigo. Verso 39, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. Ahora, ¿qué es lo que les dice Jesús? Estaban más preocupados por ellos que por él mismo. Le dijo: orad y velad, para que ustedes no entren en tentación, para que el enemigo no tome autoridad sobre ustedes y los venza. Oren por ustedes mismos. No oraron por mí, bueno, no hay problema, oren por ustedes. Fortalezcanse en ustedes. No le dejen abierta ni una sola puerta al diablo, porque la puerta más chiquita el enemigo se mete. Y dice: velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y lo halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Espíritu de estupor, sueño, cansancio, agotamiento. Podés estar haciendo lo que sea. Te podés poner a mirar una película y a la vez hasta el final, pero te vas a poner a orar, se te cierran los ojos. Y decir: ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Dios nos llamó a ser más que vencedores en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. A la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. El enemigo sabe cómo tratar con la carne. Te da cansancio, te dormís enseguida. Pero adentro de tu espíritu decís: bueno, pero voy a orar. No, mejor oro mañana, me acuesto a dormir ahora y mañana descansado. Y mañana te levantás apurado y nuevamente no orás. Y se va cada vez enfriando esa relación, esa intimidad, esa comunión. Verso 44, y dejándole se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya
y descansad. He aquí, ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, verso 46, levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Hechos capítulo 1, verso 15. Volvemos al libro de los Hechos. Téngame un poquito más de paciencia. Mira lo que dice la palabra del Señor. Hechos capítulo 1, verso 15. En aquel día Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. Y les dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura, en que en el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Pero ¿qué es lo que le dice el verso 15? En aquellos días Pedro se levantó. No se quedó siempre acostado, no se quedó siempre dormido. Hay un día para levantarnos. Hay un día para vencer toda oposición, todo lo que se quiera levantar para cada uno de nosotros. Pero depende de cada uno de nosotros que tomemos la decisión de levantarnos y ir hacia la meta, cumplir el llamado, el propósito. Comenzamos a ver un Pedro transformado, un Simón en un Pedro transformado. Lo vimos en el capítulo 2 que les compartí, pero mire lo que dice también el capítulo 3, verso 1. Aleluya. Pedro y Juan subían junto al templo a la hora novena, a la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diese limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos, y saltando se puso en pies y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocieron que era él, que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo de La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Una total transformación se produjo en Simón Pedro, a pesar que por un momento se dejó vencer por el sueño, se dejó vencer por el desánimo, por la depresión, quizás por lo que decían otros. Se dejó vencer, como nos ha pasado a muchos. Pero hay un momento de decirle: Dios, aquí sigo estando, sigo permaneciendo. Quizás me he enfriado, quizás no te he estado buscando de la misma forma que te busqué por un tiempo, pero sé que sigues estando a mi lado. Sé que no me has dejado, sé que no me has abandonado. Sé que aún el propósito que tú tienes lo vas a cumplir en mi vida. Esa es la certeza y la seguridad que debemos tener. Vuelvo al capítulo 2, verso 24, que le dije que les iba a traer a memoria. Dice:
el cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Jesús, el Hijo de Dios, venció la muerte. Y ese mismo poder y esa misma autoridad está en ti para vencer todo espíritu de muerte que te ha estado atormentando en este tiempo. Amados, muchas personas en esta semana nos confirmaron que tuvieron pensamientos de quitarse la vida. Varias, no una, varias. Hemos orado por otras, reprendiendo el espíritu de muerte, y eso se fue. El espíritu de muerte no tiene poder ni autoridad si tú no se los das. Y declaro por la palabra que todo espíritu de muerte hoy es vencido, es derrotado y es puesto bajo los pies de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y que el espíritu de vida que es Cristo se manifiesta en tu vida, trayendo nueva vida, trayendo nuevos deseos para que puedas cumplir el propósito. Porque más allá de que haya nuestro Señor permitido que Satanás te pase por la zaranda, no ha sido para que mueras, sino para que vivas en Él. ¿Estás entendiendo? Así que si has estado confrontando estas cosas, si has estado confrontando problemas, dificultades, quiero decirte que Dios quiere sacar de adentro tuyo ese liderazgo que Él puso en ti. Quiere comenzar a manifestar los dones, los talentos, para que te conviertas en un verdadero canal de bendición para aquellos que todavía no le conocen a Él, pero por causa de lo que está en ti, te van a conocer en este tiempo. Él es el Todopoderoso, Él es el gran yo soy. Mira, para concluir en esta noche, si Satanás te pidió para zarandearte, es porque dentro de ti hay un Simón Pedro, o mucho más que un Simón Pedro. Si Satanás te pidió para zarandearte, es porque no quiere que tú logres el liderazgo que Dios preparó para tu vida. Pero a pesar de eso, ¿sí? A pesar de eso, Dios usará al diablo para sacarte el polvo, para sacarte la cáscara y para dejar lo mejor de ti, para que te conviertas en un verdadero líder en sus manos. Porque Él no te llamó para desecharte, Él te llamó para honrarte, Él te llamó para bendecirte, Él te llamó para prosperarte, Él te llamó para que seas fructífero en sus manos. Ponte en pie en esta noche.